sigamos echando un vistazo a los Juegos Olímpicos de México 68. Tanto lo que pasó por aquellos años, las historias truculentas que los caracterizaron, como lo que queda de los edificios de aquel entonces. Pero esta es la segunda parte. Si no han visto la primera, no le van a poder agarrar chido la onda. Así que vayan, córranle y regresen. Y pues si ya la han visto, sigamos andando pues. La llama olímpica, como lo saben seguramente ustedes, sale tradicionalmente de Atenas, Grecia, semanas antes de que empiecen los Juegos Olímpicos. En el 68, la llama pasó por 2.778 personas y recorrió algunos países de Europa, para cruzar después el Océano Atlántico y entrar finalmente a México, por Veracruz, luego tocar Puebla, Tlaxcala, Estado de México y finalmente arribar a Ciudad de México. Como parte de los eventos culturales, la majestuosidad de la antiquísima ciudad de Teotihuacán, en el Estado de México, fue también un escenario para el trayecto de la llama. Un día antes de llegar a Ciudad de México, se realizó un acto en Teotihuacán, que en náhuatl significa la ciudad donde fueron hechos los dioses, la ciudad de los dioses. Acto que imitó la ceremonia del Fuego Nuevo, el ritual religioso, calendárico y astronómico que llevaba a cabo la cultura mexica cada determinado tiempo a manera de renovación. Teotihuacán fue pues la sede olímpica más vieja de todas, con casi 2000 años de existencia. Otra sede fue este recinto. La Arena México sirvió tanto para las competencias de box como para las Olimpiadas Culturales, pues hubo enfrentamientos pugilísticos, como vemos en las imágenes, pero también encuentros de poesía. Por ejemplo, aquí en una esquina vemos al poeta mexicano Juan José Arreola y en la otra al poeta soviético Evgeny Evtushenko. La arena es una construcción de 1956 y sigue en funcionamiento. ¡Vamos! 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 ¡Al circo Ataide Hermanos! Durante 40 años consecutivos fue sede del circo Ataide Hermanos. Y en la Arena México. Pero lo que sin duda la caracteriza son las luchas. Hoy por hoy es la catedral de la lucha libre mexicana. ¡Ahorita van a saber que esta maravillosa es tierra ajena! Con 3 funciones a la semana, un lugar ampliamente recomendable si quieres ver la mejor lucha libre del mundo. Si quieren darse una probadita de lo que les digo, ya hice un video sobre la arena y sobre las luchas, como pueden ver en las imágenes, en una visita que hice al sitio hace ya unos años, con unos amigos de Colombia y Alemania. Estuvo muy chida aquella noche. Se los dejo en la caja de descripción, por cierto. ¿Por qué lo ubican al diamante azul? Porque las mujeres salen diciendo que tienen unas nalgotas. En total, en 23 sitios de México se celebraron competencias olímpicas del 12 al 27 de octubre de 1968. La mayoría de ellas en Ciudad de México, pero también hubo en Puebla, Guerrero, en Estado de México. En Acapulco, por ejemplo, se llevaron a cabo las competencias de vela y en Avándaro las competencias ecuestres. Aparte de las Olimpiadas Culturales alternas a los Juegos, también se llevó a cabo el Campamento Mundial de la Juventud, donde 865 chicas y chicos de 20 países participaron. La sede fue el Centro Recreativo de Huaxtepec, en el estado de Morelos, un sitio inaugurado 4 años antes de los Juegos Olímpicos y que aún existe, por cierto, perteneciente al IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social. De Morelos, donde se ubica este centro vacacional, regresamos nuevamente a la Ciudad de México. Estamos frente a lo que hoy se conoce como Complejo Olímpico México 68, que alberga un área deportiva que está conformada por el Gimnasio Juan de la Barrera, Gimnasio Olímpico, y la Alberca Olímpica Francisco Márquez. Ambos inmuebles fueron parte del puñado de construcciones que se hicieron ex profeso para los Juegos del 68, siendo obra de los arquitectos Manuel Rosen Morrison, Antonio Recamier Montes y Edmundo Bringas. En el gimnasio se desarrollaron las competencias de voleibol femenil y varonil, mientras que en la alberca se dieron cita a las contiendas de natación, clavados, waterpolo y pentatlón moderno. Estamos adentro de la alberca, las instalaciones están re chulas. A ver, mejor préstame la cámara, Iván. Aquí está la pantalla. El marcador justo acá, donde pues en aquella época se dieron así el puntaje y todo, y ahí vean, aquí hay jóvenes entrenando para clavado, que es una disciplina donde sí los mexicanos destacan. Ahí seguramente se están formando futuros atletas profesionales. Tal vez estamos presenciando el entrenamiento de alguien que dentro de algunos años va a ganar una medalla olímpica,
como fue el caso en el México 68 del Tibio Muñoz, que seguramente cuando ganó su medalla de oro aquí se han de haber escuchado increíble las porras mexicanas. Fue en esta alberca olímpica donde se dio el triunfo del mexicano Felipe El Tibio Muñoz en la competencia de natación 200 metros pecho. Ambos complejos se siguen utilizando en la actualidad para diversas actividades deportivas, tanto para público en general como para deportistas de alto rendimiento. Ya nos íbamos hacia la siguiente parada, pero al salir de la alberca olímpica, chequen nada más con lo que nos topamos. Un ahuehuete, árbol nacional y olímpico de México, y que se plantó justamente con motivo de la celebración de los Juegos Olímpicos de México 68. Aquí dice octubre 68, está bien grandote. Otro sitio que también fue sede olímpica y que muchos quizás lo desconocían porque en teoría su finalidad es otra, es el Teatro de los Insurgentes, colorido foro muy conocido por los citadinos por su famosa fachada ilustrada con un mural de Diego Rivera, alusivo a la historia del teatro en México. Inaugurado en 1953, siempre ha sido un teatro, pero para el 68 se le acondicionó para recibir las competencias de halterofilia. Eso habla bastante bien de su escenario de entonces, Miren que recibir los kilos y kilos de las pesas al dejarlas caer y que no haya pasado nada. A propósito de esta imagen que ven ahora, se ubicaba justo al lado del teatro para señalar que ahí se disputaba el levantamiento de pesas. Durante los Olímpicos se instalaron diversos muñecos grandes en alusión a los tradicionales judas mexicanos que representaban los deportes que en determinada zona se estaban disputando. Otro sitio olímpico que también pocos conocen es el polígono de tiro Vicente Suárez. En él se dieron las competencias obviamente de tiro y al ser una zona restringida pues se encontraba al interior del campo militar número 1, pues pocos sabían de él. En estos Juegos Olímpicos de México 1968 hubo dos deportes de exhibición, pelota vasca y tenis. Sí amigos, el tenis se volvió competencia olímpica hasta la edición de Los Ángeles 1984. Los Juegos de exhibición de tenis se desarrollaron en su totalidad en el Guadalajara Country Club de Guadalajara, Jalisco. Y los de pelota vasca se jugaron aquí en este edificio, el Frontón México, justamente, que en 2029 va a cumplir su centenario de vida y es un bello edificio de estilo Art Deco, como notarán. En la actualidad en el Frontón se sigue promoviendo la pelota vasca, pero también realiza otras actividades como exposiciones, conciertos, shows, etc. Y ahora del centro de la ciudad nos vamos hasta el sur de la ciudad, Xochimilco para ser más precisos. Para aprovechar las hermosas zonas lacustres de la ciudad que antes eran inmensas y ahora quedan muy pocas, una de ellas en Xochimilco se edificó la pista olímpica de remo y canotaje Virgilio Uribe, donde se disputaron las competencias de estos deportes. Aprovechando el agua proporcionada por el lago de Xochimilco, se construyó esta pista para México 68, obra que estuvo a cargo de los arquitectos Ignacio Escamilla, Raúl González y Alonso Mujica. En su momento fue el canal de remo más grande del mundo. Ahora es una de las 4 pistas en su tipo más grandes a nivel mundial. Xochimilco es una belleza, es una especie de ventana a lo que fue antes, pero en gigante, con sus inmensos lagos, la Ciudad de México Tenochtitlán. Es una zona ideal para conocer plantas y árboles mexicanos. La pista, por cierto, sigue siendo centro de entrenamiento. Y bueno, ya que estamos en el sur, nos dimos una escapada para acá, para Vía Olímpica, ya que las justas olímpicas de México 1968 convocaron, escuchen bien, a 5.516 atletas de 112 países que compitieron en 172 eventos de 20 deportes. Nada más esto. Y bueno, se van a preguntar seguramente, ¿dónde rayos se alojó a tanta gente? Pues acá, en estos edificios. Hubo en realidad
realidad dos vías, la vía olímpica Libertador Miguel Hidalgo, que es esta que vemos ahora, y la vía olímpica Niño Artillero Narciso Mendoza, ubicada en Calzada de Acoxpa, en la ex hacienda de Cuapa. Los terrenos de la vía eran en su mayoría propiedad de Banobras y el resto fueron donados por la fábrica de papel Loreto y Peña Pobre, que es hoy la Plaza Loreto. En esta vía se albergó a las comitivas de atletas, oficiales y prensa. En la otra vía, la Narciso Mendoza, que era más chica, se alojó a jueces, árbitros y gente de la Olimpiada Cultural. Hoy es una unidad habitacional, pues sus departamentos se pusieron a la venta tras el fin de los Juegos. En la vía olímpica Libertador Miguel Hidalgo se edificaron 29 edificios de 6 a 10 pisos que llevaban nombres de dioses o héroes griegos. En total conformaron 904 departamentos, los cuales fueron ocupados por casi 14,000 personas durante el evento. La vía contaba al interior con 2 clínicas del IMSS, una capilla multiconfesional, dadas las diversas religiones de los atletas, un teatro al aire libre, un auditorio, un pequeño museo, 6 restaurantes, una piscina, pistas de atletismo, 2 gimnasios y hasta una estación de bomberos. Gran parte de toda esta infraestructure, como diría Peña Nieto, sigue actualmente usada por la gente que vive en la zona, pues al igual que pasó con la otra vía, estos departamentos se pusieron a la venta, pero hoy se le conoce como la vía sin referencia alguna a Hidalgo, simplemente vía olímpica. Durante estas jornadas de atletismo olímpico han de haber pasado muchísimas cosas en esta vía, pero para este video solo mencionaré un par. Una historia de suma vergüenza y otra de amor. A ver, ya les leí la mente. Ya sé que ustedes quieren empezar por la historia de amor, pues ahí les va. En esta vía se hospedaron 2 atletas checoslovacos que llegaron como novios y se fueron como esposos. La gimnasta Vera Kaslavska llegó a México 68 formando parte de la delegación de su país, Checoslovaquia, que hoy es República Checa, y venía acompañada de su novio, el también atleta corredor Josef Odlosil. Ambos se habían hecho la promesa de que si ella retenía su título de oro ganado en los Juegos Olímpicos anteriores, los de Tokio 64, y él llegaba a las finales de los 1500 metros, pues se casarían en México. Y así pasó, pues Vera ganó, logrando el récord de obtener medalla de oro en prueba general en 2 Juegos Olímpicos consecutivos, un récord que comparte con la soviética que vemos junto ahí en pantalla. Y su novio logró llegar a la final, aunque quedó en 8º sitio. La unión matrimonial quizá habría quedado como algo privado, pero la noticia saltó a los medios. Aparte, la gimnasta se había popularizado entre la audiencia mexicana por haber realizado sus rutinas de piso con la música del jarabe tapatío y allá en el Rancho Grande. Así pues, terminaron casándose en la Catedral Metropolitana con mariachi y la prensa presente. ¿Cuál historia de esas que le encantan a las revistas del corazón? Su noche de bodas la tuvieron en alguno de estos departamentos para luego regresar a Checoslovaquia. La pareja volvería a México casi 10 años después, pues la gimnasta olímpica fue contratada para entrenar a gimnastas mexicanos y de paso condujo un programa de televisión que se llamó Haga Gimnasia con Vera Kaslavska. ¿Y qué cosas? En México fue donde se casó, pero también aquí fue donde se divorció de Josef Odlosil. Y así como esta vía fue el escenario de esta historia rosa, también fue el escenario de una historia vergonzosa, de suma pena, cuando se les prohibió a 2 atletas que habían ganado medallas ingresar a esta vía. Se trata de los atletas estadounidenses Tommy Smith y John Carlos, quienes tras su triunfo en competencia de 200 metros planos ganando oro y bronce respectivamente, fueron expulsados de la vía olímpica por el Comité Olímpico Internacional y suspendidos de su comitiva, así como excluidos de participar a futuro en cualquier evento olímpico, pues el comité consideró que ambos habían tenido un comportamiento que constituía una violación de las normas básicas de deportividad. ¿Y qué hicieron estos 2 deportistas que significó una gran afrenta para el deporte según el Comité Internacional Olímpico de aquella época?
esto que están viendo en pantalla, pues, la famosa foto de protesta con el saludo con puño en alto, haciendo referencia al poder negro, el Black Power en Estados Unidos. Tommy y John subieron al podio de premiación sin tenis, mostrando calcetines negros en referencia a la pobreza de la comunidad afroestadounidense, además de levantar el puño con guante negro y bajar la cabeza cuando comenzó a escucharse el himno de Estados Unidos. Fue una protesta por la fuerte persecución étnica que había entonces en su país. Al respecto, Tommy Smith dijo: si gano, soy estadounidense, no afroestadounidense. Pero si hago algo malo, entonces dicen que soy un negro. Somos negros y estamos orgullosos de serlo. El Estados Unidos negro entenderá lo que hicimos esta noche. Es una verdadera pena este caso. También hoy en día, en el caso de Francia, mi país sigue pasando lo mismo. Por ejemplo, cuando tienes atletas de alto rendimiento que traen medallas, pero que son de ascendencia árabe o negra, ay, sí, están poniendo el nombre de Francia en alto, sí, son nuestros hermanos, parte integrante de la sociedad francesa, pero cuando no es el caso, no los bajan de indeseables. Por cierto, esta vía se encuentra a escasos 4 kilómetros del Estadio Olímpico, que es el sitio emblemático de estos Juegos Olímpicos 68, porque ahí se dio la ceremonia de apertura y de clausura. Y por allá vamos, vengan. Tuvimos que hacer una escala necesaria. Estamos entre Vía Olímpica, que se encuentra por allá, y el Estadio Olímpico, que está atrás, justo a la intersección entre dos avenidas muy importantes de Ciudad de México. Una que es esta, Insurgentes Sur, y allá anillo periférico, que está, no lo podemos ver por los árboles, pero ahí está. Sobre esta avenida periférico, para los Juegos Olímpicos de México 68, se instalaron una serie de grandes esculturas. Una de estas esculturas es esta, que está justo atrás, la verde. Y pues vemos, mejor vayamos a verla, ¿no? Vengan. Aquí está, ahí la tienen. Tengo entendido que a algunas les dieron manita de gato, pero que no sea cada 500,000 años, porque hay unas que sí se ven muy en mal estado. Tendrá que ser más constante. La serie se llama La Ruta de la Amistad y cubre 17 kilómetros del periférico, de la glorieta de San Jerónimo a Cuemanco, ubicándose a lo largo de este tramo 19 esculturas de artistas de diversos países. Un proyecto que fue coordinado por el artista plástico mexicano Matías Goritz. Más allá del 68, este sendero escultórico ya es parte de la identidad urbana chilanga, sobre todo la del sur. Las avenidas en aquellos años estaban más despejadas, supongo, no como ahora, que son ríos y ríos de vehículos. Insurgentes y Periférico unían la Vía Olímpica a diversas sedes de las competencias, como lo eran Xochimilco, el Complejo Olímpico, el Estadio Olímpico, Ciudad Deportiva también, entre otros. En esos años, para agilizar el traslado y como una medida de ubicación, sobre todo para la gente que venía de fuera, se le puso un color a cada arteria importante de la ciudad, como Churubusco, Insurgentes, el Periférico, Tlalpan, etc. El color que les era asignado se podía encontrar en los postes de esas avenidas para fácil referencia, como vemos en las imágenes. Ahora sí, con ustedes, el edificio emblema de los Juegos Olímpicos de México 68, justo atrás mío, el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria de la UNAM. Fue construido muchos años antes de los Juegos, hacia 1952, cuando se levantó Ciudad Universitaria. Al ser parte de ella, este estadio es patrimonio de la UNESCO, pues el casco central de la UNAM está catalogado así desde 2007. Es un estadio bellísimo, con una forma muy bonita, como enclavado en la tierra. Es una obra de los arquitectos Augusto Pérez Palacios, Jorge Bravo y Raúl Salinas Moro, engalanando con un mural al frente, justo abajo del pebetero olímpico, una obra de Diego Rivera llamada La Universidad, la Familia y el Deporte en México, el cual quedó inconcluso, pues el pintor y muralista murió mientras lo realizaba. Como les dije, aquí se dieron las ceremonias de apertura y de clausura de los Juegos. Además, fue la meta del maratón olímpico y aquí se dieron las pruebas de atletismo. En la ceremonia de apertura, México 68 marcó historia, pues fue la primera vez que una mujer portó la antorcha olímpica para prender el pebetero. Fue la atleta Enriqueta Basilio quien realizó la acción. Varias de estas construcciones que vimos a lo largo de estos dos videos, por su peso histórico, hoy en día están resguardadas por el Instituto Nacional de Bellas Artes, más conocido como el INBA.
pero en mi humilde opinión deberían ser todas las sedes y no nada más unas, ¿no creen? Otros sitios que fueron sede olímpica son el Centro Deportivo Chapultepec, donde se jugó pelota vasca y tenis, el Auditorio Nacional con gimnasia artística, la Alberca Olímpica de Ciudad Universitaria con competencias de waterpolo, 2 pistas de hielo o inexistentes como la pista Insurgentes, donde hubo encuentros de lucha olímpica, y la pista Arena Revolución, donde se programó el voleibol, entre otros más. También el famosísimo Estadio Azteca fue sede de las competencias de fútbol olímpico. Inaugurado en 1966, se pensó en él para el Mundial de Fútbol México 70, pero albergó finalmente también competencias de México 68. El Estadio Olímpico de Seúl originalmente iba a llevar los encuentros de fútbol, pero dada la monumentalidad del Azteca, se decidió pasarlas a él. Hoy sigue siendo estadio de fútbol y en ocasiones se le usa para conciertos multitudinarios. ¿Qué tal, ¿Cómo lo vieron? Se ve que estuvieron muy entretenidas las competencias olímpicas de México 68. Hubo historias de amor, nuevos récords mundiales, cuestiones políticas, en fin, todo un merequetengue. Por cierto, ¿habrá alguien aquí del otro lado de la pantalla que los haya vivido en persona? Me interesa leer esto en los comentarios, díganme. Y para los que estamos un poquitito más joven, un poquito más contemporáneos, más para allá, si han hecho uso de las instalaciones que mencionamos en este video, o si siguen haciendo uso de estas instalaciones, pues díganme cómo es, ¿no? Me interesa también, porque vimos que hay unas instalaciones que están en bastante buen estado y otras que están más traqueteadas. Oigan, por cierto, la película oficial de México 68 la pueden encontrar en YouTube. Digo, por si gustan echarle un ojo. Y pues hasta aquí llegó este video. Se les agradece como siempre que lo hayan visto hasta este momento. Se agradece la interacción que generan con él. Ayuda demasiado el pulgar arriba para el algoritmo. Dicho esto, ¡mua!